al épsilon. Ajá. Y depende de la corriente que pasa a través de esa fuente. Ese I es importantísimo. O sea, repito, para una fuente de fuerza electromotriz real, la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente, o sea, V sub AB, no es igual a la fuerza electromotriz épsilon, que hemos llamado épsilon. Y la fuerza electromotriz, acuérdense que es el trabajo no conservativo, no electrostático, realizado por la fuente por unidad de carga. Entonces, en una fuente real, épsilon no es igual a V sub AB y además depende de la corriente que pasa a través de ello. Voy a hacer 3 afirmaciones acá que creo que ayudan a entender a la fuente de fuerza electromotriz real. La primera afirmación es la siguiente. La carga que se mueve a través... Vamos a suponer que tengo esta situación. O sea, vamos a suponer que tengo esta situación en la cual es una fuente de fuerza electromotriz y está fluyendo corriente. Un circuito por el cual está fluyendo corriente. Y está fluyendo corriente por la fuente de fuerza electromotriz. Bueno, la carga que se mueve a través de la fuente, o sea, a través de esta fuente, experimenta una resistencia dentro de la fuente. O sea, cuando una carga se mueve a través de cualquier material, el material se resiste a que pase esa carga. Entonces, cuando yo tengo una corriente, ya dentro de la misma batería, si la batería no es ideal, la carga va a sentir una resistencia a su paso. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación es la siguiente. Si la resistencia que se opone al paso de carga a través de la batería es una resistencia que cumple con la ley de Ohm, entonces esa resistencia es independiente de la corriente, la cual es independiente de J, la cual es independiente de E, porque nosotros vimos que los materiales óhmicos, la resistividad no depende de E. Entonces, repito, si la resistencia interna de la batería ya no es ideal, si la resistencia interna de la batería cumple con la ley de Ohm, entonces esa resistencia no depende de la corriente que esté pasando por acá. Es una constante. En los materiales óhmicos, la resistencia es constante a una temperatura dada y no depende ni de E, ni de J, ni de I tampoco. J depende de E, I depende de J. Entonces, por eso estoy diciendo todo eso. Y la tercera afirmación es la siguiente, y es muy... ilumina bastante en relación a la ecuación que voy a escribir. A medida que esta corriente I fluye a través de la batería, experimenta una caída de potencial eléctrico dada por el producto de I por R, donde R es la resistencia
interna de la fuente de FEM real. Esta es caída de potencial eléctrico que experimenta la carga que fluye a través de la fuente de FEM real. Esta R es la resistencia, es como que si yo tuviera, es una resistencia que hay acá. Ahora, yo quiero que ustedes comparen esta situación con la situación de la FEM ideal desde este punto de vista. En la situación de la FEM ideal había una zona donde se aumentaba el potencial y donde se disminuía, ¿no? ¿Me van siguiendo? En la FEM ideal aumentaba el potencial eléctrico en esta región y disminuía el potencial eléctrico en esta región. FEM ideal. En el caso de la FEM real, en esta región va a haber un aumento de potencial eléctrico, pero debido a que en esta región ya hay una resistencia, también va a haber una caída de potencial eléctrico. O sea, en esta región va a haber dos cosas pasando en una FEM real. Un aumento del potencial eléctrico de la carga, que lo provoca procesos químicos dentro de la pila, pero como esa carga físicamente tiene que fluir a través de un material, ese material tiene una cierta resistencia y esa resistencia provoca que haya una pérdida del potencial que ganó. Antes de salir de la batería ocurre esa pérdida. Allí, por eso es que es real la fuente de fuerza electromotriz. Porque todo ese épsilon, todo ese aumento de potencial es de alguna forma ya disminuido dentro de la misma fuente, porque la fuente tiene una resistencia. O sea, la fuente provoca un aumento de potencial, pero no puede evitar que haya una pequeña porción de ese aumento que se pierda debido a la resistencia interna de ella misma. Y estamos hablando de cuestiones energéticas. Para una FEM real, entonces yo tendría que escribir la siguiente ecuación. En vez de esta ecuación, tendría esta ecuación. E, por favor, menos lo que pierde de potencial dentro de la fuente, menos lo que pierde fuera de la fuente, y eso sería igual a 0. Por eso decía comparar la situación de FEM ideal con la situación de FEM no ideal o FEM
real. En la FEM real, yo tengo que considerar que ciertamente dentro de la FEM, dentro de la fuente de FEM, va a haber un aumento de potencial, pero dentro de ella misma va a haber una disminución de potencial debido a la resistencia interna que existe dentro de ella. Y además se va a conservar esta caída de potencial que siempre va a ocurrir en el elemento que esté conectado a la fuente de fuerza electromotriz. Seguimos en la próxima clase para redondear un poco estos conceptos.